No soy dueño de ninguno de los personajes de estas historias. JK y Marvel poseen la mayor parte, si no la totalidad. Simplemente estoy jugando en sus respectivos mundos. Capítulo 66. Harry se había negado a contarle más antes de irse a la cama, pero ella le había hecho prometer que no se iría antes de que pudieran hacer planes y planear contingencias. Cuando despertaron al día siguiente, Natasha se unió a él al instante y se negó a volver a apartarse de su lado. Sabía que él cumpliría su promesa, pero con Harry, un paseo por la playa la llevó a encuentros con seres superomniversales de poder infinito, por lo que planeaba permanecer a su lado hasta que sintiera que él no desaparecería ante ella. Esto se notó instantáneamente cuando caminaron hacia el bar y cuando Frigo preguntó, Natasha dijo, Harry tuvo otra reunión con su benefactor. Audin y Frigga les habían contado sobre su encuentro anterior con la muerte y sabían que se suponía que era secreto. Luna, sin embargo, no pensó en eso y dijo, ¿te encontraste con la muerte? ¿Llevaba una capa? ¿Tenía apéndices adicionales? ¿Era humano o algún animal antropomorfizado? Harry lo pensó por un momento mientras comenzaba a preparar el desayuno, antes de responder, sí, no, más o menos, y podría serlo si quisiera, supongo. Respectivamente, creo. Luna asintió como si hubiera seguido eso y hubiera esperado las respuestas. Ella, por otro lado, estaba sorprendida. ¿Acabas de decir que conociste a la muerte?, preguntó ella. Es una larga historia, pero sí, dijo Harry. El representante de la muerte de Harry en el universo para que no se vea obligado a encarnar. Luna dijo casualmente. ¿Cómo sabes estas cosas?, preguntó Harry, deteniendo sus manos mientras se concentraba en ella. Luna simplemente se encogió de hombros. No podría explicártelo, ella dijo. De todos modos, dijo Harry, esperando volver al tema, me han dado información que me ayudará a salvar nuestro viejo mundo. Luna levantó la vista bruscamente y preguntó, ¿te advirtió que no te vieran? Sí, respondió Harry. Estuvo a punto de volver a preguntar cómo lo sabía, pero luego abandonó el tema. Un poco, habrá lagunas, admitió. Oh, bien, eso facilitará las cosas, dijo Luna. ¿De qué están hablando ustedes dos?, preguntó ella. Aún es una larga historia, dijo Harry. Cuando Luna quiso responder, Harry dijo, no lo hagas. Bueno, Luna sonrió y tomó otro sorbo de té. Realmente no puedo compartir demasiados detalles. Harry se disculpó, algunas cosas no están permitidas. Audin y Frigga no parecían contentos con esto, y Frigga preguntó, ¿volverás? Parecía como si estuviera temiendo lo peor. Harry le sonrió, por supuesto que voy a volver, madre. Esta es mi casa y te extrañaría mucho si no volviera, le aseguró mientras caminaba alrededor de la barra para abrazarla. Será mejor que lo hagas. Frigga insistió, no me perderé ni un día con mis nietos. Me aseguraré de que cumpla su promesa. Natasha insistió mientras caminaba de regreso a la barra para continuar con el desayuno. Sí, lo hará, dijo Harry. Harry, no, espera, ¿qué?, preguntó Natasha, después de que sus palabras asimilaran. ¿Pensaste que te dejaría atrás? Harry se rió entre dientes ante su expresión de asombro. Voy a necesitarte allí. Tampoco estamos presionados por el tiempo. No es que mi mundo vaya a ser más destruido mientras tanto. Oh, dijo Natasha. Bueno, bien. Terminó sin convicción. Había sido algo que ella temía que él insistiera en hacer solo. Tampoco me vas a dejar atrás, dijo la voz de Tony por el sistema de sonido. Harry había olvidado que estaba conectado y que Friday todavía estaba conectado. Tony debe haber estado escuchando. ¿Cuánto tiempo estuviste escuchando a escondidas?, Harry preguntó al techo. Todo el tiempo, dijo Tony. Después de que Amora te llevó, establecí un protocolo de seguimiento. Friday me avisa en el momento en que parece que se está discutiendo una misión. Como dejaste atrás al resto del equipo esa vez, no tuve muchas opciones. Harry no estaba seguro, pero Tony le pareció molesto. Ven aquí, dijo Harry, no estoy hablando con un techo. Tony pronto salió de su casa, donde estaba el punto de llegada de su traslador, con Pepper. Mantuvo a Pepper entre ellos y no hizo contacto visual con Harry. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Natasha, sabiendo muy bien lo que estaba haciendo. No quiero que me golpe con el poder de la memoria, dijo Tony, todavía sin mirar. No voy a olvidarte, Tony. Harry suspiró. De todos modos, va en contra de nuestros contratos. Esto pareció tranquilizar a Tony y finalmente levantó la vista y caminó junto a Pepper. Lo sabía, mintió. Cuando estuvieron sentados, Tony preguntó, entonces, ¿cómo vamos a salvar su mundo? ¿La muerte te dio un nuevo superpoder?
En realidad, me contó algo que no se me ocurrió y que será útil. Harry sonrió. ¿Recuerdas tu idea de usar magia para hacer comida física real? Como un replicador, sí, dijo Tony, refiriéndose a la ciencia ficción popular. Bueno, ahora sé cómo replicar las cosas de forma permanente, dijo Harry con una sonrisa. Para demostrar su punto, puso sobre la mesa un plato del desayuno que había estado preparando y lo duplicó con magia. Luego concentró su magia en cada plato y sobrecargó el plato con magia, hasta que brilló con el poder, antes de retirar su poder, hasta que no quedó ninguno en los duplicados, ahora reales. Odín había estado siguiendo el poder y había rehuido cuando el poder se volvió demasiado, pensando que podría explotar, pero cuando Harry retiró su poder, los objetos físicos permanecieron. ¿Cómo hiciste esto?, preguntó mientras tomaba una réplica de salchicha del plato y la mordía. Todavía estaba caliente, desde que Harry lo había cocinado y podía decir que era real. ¿Sabes cómo conjuro agua?, preguntó Harry. Odín asintió. Bueno, resulta que en realidad fue bastante científico. Es más fácil para las moléculas de hidrógeno y oxígeno permanecer juntas y se necesitaría más energía para separarlas que para combinarlas. Entonces obligas a la magia a permanecer permanentemente en la configuración como normalmente cambias las cosas, pero agregas más poder para permanecer en esa forma por más tiempo. Preguntó Tony. Casi, dijo Harry. En esos casos dejaría el poder en el conjuro o transfiguración y cuando la magia se acabara, disiparía el efecto, cambiándolo nuevamente, ya que las moléculas quieren recuperar su configuración original, a menos que la sustancia permanezca igual, en cuyo caso el cambio es permanente. Lo que acabo de hacer fue forzar mucho poder en el conjuro, que es una transfiguración de moléculas de aire, para mantener su forma. Luego usé el conocimiento que Odín me dio para hacer que las moléculas quieran permanecer en su configuración actual, haciendo que su nuevo estado predeterminado al que quieren regresar. Entonces cuando eliminé toda la magia del objeto, permanece en la nueva configuración y se vuelve real, exclamó Tony. Eso es increíble. ¿Crees que podrías poner eso en una fábrica de encantamientos? Tendría que crear un encantamiento sensible que pueda usar la magia de Aesir para hacer eso. Harry dijo disculpándose. Lo cual sería realmente muy difícil. Odín dijo mientras asentía, finalmente entendiendo lo que había sentido. Una aplicación verdaderamente ingeniosa de ambos conjuntos de poderes. Bien hecho. Espera, ¿esto significa que puedes copiar cualquier cosa?, preguntó Tony. ¿Incluso la gente? No, afortunadamente todavía existe la cuestión del alma y la fuerza vital que poseen los seres vivos, dijo Harry. Sin embargo, la magia de Harry puede emular la vida, dijo Odín. Por lo tanto, potencialmente podría darle vida temporal a una copia de una persona, pero no un alma o una inteligencia real. Vio el alivio de Tony. No te preocupes, amigo Tony, mi hijo puede hacer muchas cosas, pero no puede reemplazar a sus amigos con magia. Órganos, exclamó Natasha. Podría duplicar órganos de donantes. Ojos, hígados, corazones, pulmones. Eso sería realmente posible. Odín estuvo de acuerdo. Buena idea, Natasha. Tendremos que manejar eso cuando surja la necesidad, cuando llegue el momento. Dijo Harry. No quería estar en un hospital y copiar partes del cuerpo humano todo el día. No, Natasha exclamó de nuevo. Se podría copiar un órgano de un donante y no tendría que perder el original. Eso parece que podría funcionar. Harry estuvo de acuerdo. Buen punto. ¿Pero qué tiene esto que ver con tu viejo mundo? Entonces Tony preguntó. Tendré que mostrártelo cuando llegue el momento, dijo Harry evasivamente. Es personal. Bien, Tony admitió con una sonrisa. Harry parecía haber aceptado su ayuda. Cambiando rápidamente de tema, preguntó. ¿Qué pasa con los diamantes? ¿Puedes copiarlos? No copiaré piedras ni metales preciosos para ti, Tony, dijo Harry. No es ético. Aguafiestas, dijo Tony mientras hurgaba en su plato de comida del desayuno. Sin embargo, podría decidir empezar a producir cableado de adamantita. Harry pensó en voz alta. Me imagino que podríamos utilizar eso en nuestras prótesis para devolver a las personas la sensación en sus extremidades. ¿Entonces replicar un metal precioso está bien siempre y cuando se use para otras personas?, preguntó Tony, sin querer realmente discutir, pero aún así queriendo ganar el punto. Para aumentar su calidad de vida, sí, Harry dijo fácilmente. Déjalo, Tony, dijo Pimienta. Todavía estaba aturdida ante la idea de que Harry hubiera hecho contacto con la muerte. Harry tiene razón. Si todo es gratis, ¿qué le queda a nadie por lo que trabajar y lograr? Eres muy sabio, Frigga dijo con un gesto de aprobación. Ella, que había estado callada todo el tiempo, decidió preguntar, ¿puedo acompañarte en tu viaje?
Si quieres, no veo por qué no. Harry confirmó. No tendría ninguna dificultad. La muerte le había dado la manera perfecta de facilitar esto. Sin embargo, debes darte cuenta de que no habrá mucho que la gente que vaya conmigo pueda hacer. ¿Cómo vas a llegar allí?, preguntó Tony, preguntándose cómo planeaba atravesar la ruta que solo Fox había podido hacer hasta ese momento. ¿Vas a llevar a Fox? No, no podrá ir a donde vamos, dijo Harry. De hecho, estoy planeando caminar hasta allí, respondió con una sonrisa misteriosa. No nos lo vas a decir, ¿verdad? Pepper preguntó por Tony. Secreto comercial, me temo. Solo 2 seres en este universo conocen el secreto y aparentemente soy el único que puede hablar con uno de ellos. Harry dijo con aire de suficiencia. El otro eres tú, Natasha asintió. Al menos es bueno saber que tienes esa parte planeada. Eso y todavía necesito descubrir uno de los pasos. Tiene que ver con almacenar cosas en una dimensión de bolsillo que está ligada a mi núcleo mágico. Dijo Harry mirando a Odín. ¿Entonces hablarás con Loki? Odín preguntó con una sonrisa. Estaba pensando en hacerle una broma hasta que se diera. Harry dijo con una sonrisa un poco malvada. O simplemente podrías preguntarme, dijo Loki mientras se hacía visible. Luna fue la única persona que no saltó ni se mostró sorprendida por su presencia. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Harry. Nunca me fui, admitió Loki. Anoche todavía estaba en la isla, cuando sentí tu magia en el bosque. El rostro de Harry se volvió impasible. ¿Y qué estabas haciendo en ese momento?, preguntó. Sabía que Loki y Luna pasaban mucho tiempo juntos, pero no le permitiría usarla como una de sus conquistas. Loki levantó las manos y dijo, estaba leyendo en mi habitación, sinceramente. Loki tiene un dormitorio muy bonito. Luna dijo con una sonrisa. ¿Y cuándo le mostraste a Luna tu dormitorio?, preguntó Natasha, con un toque de acero en su tono. Loki se había puesto tan blanco como una sábana. No recuerdo haberle mostrado nunca mi habitación, lo prometo. Se defendió. Sabía que Luna era querida por Harry. Él nunca presionaría las cosas con ella. Luna entonces se echó a reír. Cuando Loki se dio cuenta de que ella le había hecho una broma, dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Eso no es justo, dijo después de enderezarse. No tengo permitido devolverte una broma. ¿Quién dijo eso?, Luna preguntó ladeando la cabeza hacia un lado. Todos en mi familia, admitió Loki. Era verdad. Cada miembro de la familia se había acercado a él en múltiples ocasiones y le había advertido que no hiciera que la nueva incorporación a la isla no fuera bienvenida. Oh, bueno, te doy permiso, siempre y cuando no sea demasiado cruel, dijo Luna. No sabía que la gente le había estado advirtiendo que se alejara y, aunque apreciaba la idea, no era una niña. Todavía no estaba segura de qué esperaba que pasara entre ellos, ya que simplemente disfrutaba su forma de ver el mundo, al igual que él lo hacía con ella. Pero él era un buen amigo, al menos en su opinión. Podrías terminar arrepintiéndote de eso, advirtió Natasha. Estaré bien, Luna se burló. Siempre puedo usar uno de los hechizos que Harry me enseñó si va demasiado lejos. ¿En qué hechizo estabas pensando?, Odín preguntó con interés. Harry nos enseñó principalmente magia defensiva cuando nuestra maestra se negó a hacer su trabajo. Luna se estremeció al recordar a Dolores Umbridge, pero creó recordar un ingenioso maleficio de inversión. Pero olvido lo que hace. Miró a Harry. ¿Vuelve a la gente del revés o refleja un hechizo? Harry sonrió. Sabía que ella realmente lo recordaba. Si Loki alguna vez lo merece, tíralo y descúbrelo, sugirió. Loki palideció un poco más, había visto el estremecimiento y malinterpretó su significado. Creo que prefiero estar de tu lado bueno, le dijo a Luna. Luego se volvió hacia Harry. Si ya terminaste con tu rutina de hermano mayor, hablemos de esta dimensión de bolsillo. Ese fue el final de esa discusión y pronto Loki le estaba enseñando a Harry acerca de una de sus herramientas más ingeniosas. A Harry le tomó todo el día comenzar a progresar, pero no pudo dominarlo cuando se fue a la cama esa noche, ya que la magia era del tipo Aesir. Sin embargo, al día siguiente progresó un poco más y entendió la teoría. Era simplemente otra forma de manipulación de dimensiones, como cuando hacía algo insustancial. La dificultad para él era atar el bolsillo a su núcleo mágico, que era igualmente insustancial. Le tomaría unos días más antes de poder confiar en el pequeño bolsillo que había creado con su limitado conocimiento del poder. El día siguiente fue el juicio de Thanos. Se esperaba que él estuviera allí ya que era el único que podía mover al hombre y su celda. Los Vengadores se reunieron y Harry les abrió un portal al área designada. Luego bajaron a la celda. Cuando llegaron, Harry notó algo que le pareció gracioso, a su pesar.
Le habían traído comida y agua al hombretón, pero él no había podido tocar nada. A los guardias no pareció importarles y dejaron la comida ahí para que se estropeara, justo dentro de su celda. ¿Tienes un poco de sed, Thanos?, preguntó Harry. El hombre abrió los ojos y se sentó. Se dieron cuenta de que sus brazos habían vuelto a crecer por completo. Harry Potter, ¿estás aquí para liberarme?, preguntó. ¿Por qué te liberaríamos?, preguntó Tony, con su traje de Iron Man. Un momento de frustración cruzó el rostro de Thanos. Oh, ¿tenías planes de respaldo? Con suerte, no estaban en tu nave porque, como recordarás, fue absorbida por un agujero negro. Tony estaba sonriendo. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Thanos. Estamos aquí para su juicio, dijo Harry, levitando un gran vaso de agua que había conjurado a través de los barrotes. Thanos lo ignoró hasta que hizo contacto con él. Ni siquiera mostró sorpresa cuando rápidamente lo agarró y bebió lentamente. Cuando terminó, arrojó el vaso a través de los barrotes, donde atravesó la cabeza de Harry. ¿Realmente no logra desfasar esto, verdad?, Harry preguntó a los demás mientras levitaba la celda y le daba la espalda al hombre, caminando frente a la celda mientras lo seguía. Creo que lo entiende, dijo Natasha. Solo está mostrando su disgusto, o probando el alcance de la fase, tal vez. Se supone que es inteligente. ¿Por qué?, Thanos preguntó mientras caminaban. ¿Por qué qué?, preguntó Harry. ¿Por qué me detuviste?, preguntó Thanos. Habría salvado a tanta gente del sufrimiento. ¿Hasta que haya pasado suficiente tiempo y tengas que hacerlo de nuevo? Harry preguntó de nuevo. Hemos discutido lo que estabas haciendo y veo la lógica en ello, pero falta algo en tu plan. ¿Qué es eso?, preguntó Thanos. Harry se detuvo, se dio vuelta y levantó la mano. Luego lo volteó y la jaula de Thanos se volteó. Magia. Entonces Harry se volvió de nuevo y siguió caminando. Donde quiera que voy, difundo lo que puedo para ayudar a la gente. ¿Dijiste que robé el poder? Yo también lo invertí. ¿Has estado alguna vez en Sakaar? Solían tener el tipo de problemas de los que estás hablando. Me han dicho que las leyes han cambiado algunas en los últimos cientos de años. Tener hijos ahora es algo para lo que se necesita una licencia y a los padres solo se les permite una cierta cantidad antes de que se implemente el control. Es un poco bárbaro para mi gusto, pero aparentemente ha funcionado y la población se ha estabilizado. Todos están trabajando juntos para vivir en armonía. Si hubieras intentado algo así, tal vez incluso lo hubiera entendido, pero decidiste matar a la mitad del universo. Solo menciono a Sakaar, porque estuve allí por un corto tiempo y ayudé a construir el elenco inferior de su sociedad. Una vez que la civilización echó raíces, y con un liderazgo capaz, todo era posible. Terminó Harry. Pero eres solo un hombre. En la infinidad del espacio, no se puede esperar traer estabilidad para todos. Thanos argumentó. Ni siquiera vivirás lo suficiente para ver todo el universo. Tu sueño es imposible, pero el mío era alcanzable. No, realmente no lo fue, dijo Harry mientras se detenía de nuevo. Lanzó un hechizo silenciador a su alrededor. ¿Sabes por qué?, luego preguntó. ¿Por qué?, Thanos se burló en respuesta. Porque los Vengadores te habrían detenido, ya sea que yo estuviera aquí o no. Dijo Harry. Le pregunté a alguien que conoce el futuro. Tu destino siempre fue desaparecer y desesperarte por tu fracaso. Pero el daño que habrías causado antes de que pudieran detenerte habría sido incalculable. Ese habría sido el coste de tu sueño venenoso. Mientes. Thanos sonrió. Pronto descubrirás que no soy un mentiroso, dijo Harry mientras cancelaba su hechizo y se dirigía a la cámara donde estaba reunida la corte. Harry colocó la celda en el suelo ante los jueces. Había muchos de ellos. Era un símbolo de las muchas razas que Thanos había atacado a lo largo de su campaña. El veredicto ya había sido dado, pues Thanos admitió libremente su culpabilidad. Lo único que quedaba era la sentencia. Nova Prime, en su posición de Prime, habló después de que se leyeron todos los crímenes. Tomó mucho tiempo. Thanos, has cometido crímenes contra muchos mundos e intentaste la destrucción de la mitad de toda la vida en el universo. Por tus crímenes eres condenado a muerte. Hubo vítores sedientos de sangre en la sala del tribunal y Prime tuvo que esperar a que se calmaran antes de continuar. Harry Potter, como el hombre que te encarceló y que es el único que puede controlar con seguridad tu encarcelamiento y destrucción, ha aceptado ser quien ejecute tu sentencia. Se volvió hacia Harry y asintió. Por favor, comandante Potter. Comprendido, dijo Harry. Encendió al titán loco, hizo contacto visual y concentró en su mente el mensaje que la muerte tenía para él. No fue fácil. A Harry le habían advertido que tenía una mente formidable y que no debía intentar leerlo, pero que podía enviar el mensaje con seguridad.
En la mente de Thanos, vio la imagen de una mujer con un rostro esquelético, la misma imagen que Thanos siempre había pensado como muerte. Thanos, por el pecado de intentar obligarme a estar en la mitad del universo, te condeno a abrazarme. Tú, que has vivido durante miles de años y quizás incluso has vivido para ver el final, ahora podrás probar mi regalo. Mi avatar, Harry Potter, ejecutará tu sentencia en mi lugar, ya que si yo te reclamara, condenaría al mundo. Harry Potter, yo, la muerte, condeno al titán loco Thanos a ser quemado por la llama viva hasta que ya no exista. Harry retiró su poder y vio miedo real en el rostro de Thanos. Has sido sentenciado. Tu fin vendrá de la llama viva. Fuego diabólico. Cuando Harry dijo la palabra, una lengua de llama roja oscura apareció en su mano. Si realmente eres el avatar de la muerte, entonces terminarás lo que yo comencé, cuando te dé cuenta de que no hay otra opción. Dijo Thanos, a pesar de que miraba a Harry con miedo. Se escuchó el sonido de muchas personas reaccionando en shock, pero los ojos de Harry nunca abandonaron al hombre. Podría encargarse del control de daños más tarde. Adiós Thanos. Espero que encuentres justicia y claridad en cualquier otra vida en la que creas. Dijo Harry mientras soplaba la llama sobre la que tenía tanto control. La llama lo envolvió y gritó de dolor cuando el fuego oscuro comenzó a devorarlo. Se cubrió la cara con las manos mientras intentaba protegerla, pero pronto dejó de poder respirar y cayó al suelo. El fuego formó el cuerpo de una serpiente, que se enroscó alrededor del cuerpo, hasta que no pudo ser vista. Un minuto después la serpiente se mordió la cola y empezó a comerse a sí misma, y luego empezó a disminuir, hasta que ya no existía. No quedó nada, ni siquiera polvo en el suelo. Algunas de las barras de la jaula habían comenzado a deformarse y doblarse a medida que el calor aumentaba a medida que se consumía el cuerpo de Thanos. Harry permaneció allí de pie hasta que cumplió con su deber, el calor nunca lo tocó, y luego se hundió aliviado cuando el último fuego se extinguió. Cuando levantó la vista, vio muchas caras asustadas mirándolo. Natasha, después de haber escuchado todo, decidió tranquilizar a Harry y a todos los demás, así que se acercó a él y le tomó la mano. Cuando él la miró, ella le sonrió. No escuches los desvaríos de un loco, Harry. No sabía de qué estaba hablando. Él no te conocía. Harry le dedicó una sonrisa triste, antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Por supuesto, amor, dijo Harry. De todos modos, estoy más inclinado a pasar tiempo en mi isla y divertirme un poco contigo, que a comenzar una búsqueda para matar inocentes. Aquí. Nova Prime estuvo de acuerdo. Ella no necesariamente creía en sus palabras, pero conocía a Harry lo suficientemente bien como para conocer su carácter. Si bien sabía que Thanos no era un lunático delirante, tampoco creía lo que había dicho. Gracias, comandante Potter. Ha cumplido con su deber y le agradecemos su ayuda. Poco a poco, los asistentes se relajaron y decidieron creer que Thanos estaba tan loco como siempre se creyó. Muchos de ellos habían oído los rumores sobre Harry Potter y todo lo que estaba haciendo para ayudar a su mundo y a cualquier mundo al que viniera. Era más fácil creer que era una fuerza para el bien que imaginarlo como una fuerza del mal aún más fuerte. Mientras los Vengadores se dirigían a salir de la sala del tribunal, mientras muchos todavía los miraban con asombro, una de las personas en la isla junto a ellos salió y le ofreció una mano a Harry. Chirrió y se inclinó, pero Harry no pudo entender, así que miró a Thor. Ella está diciendo gracias por vengar a su familia. Ella dijo que rezará a su deidad para que te bendiga y te mantenga a salvo, siempre. Thor tradujo. ¿Puedes decirle que su agradecimiento es suficiente? Dijo Harry mientras tomaba la mano y colocaba la otra sobre ella, luego se inclinaba como lo había hecho ella. Thor pareció decir lo que dijo palabra por palabra, y Harry lo entendió, pero la aparente mujer también pareció entenderlo. Cuando ella soltó su mano, fue como si se hubiera abierto una compuerta ya que todos los presentes parecían querer participar. Harry miró a su alrededor y vio a Nova Prime esperando pacientemente, sin parecer molesta por el disturbio en su sala del tribunal. Les tomó 2 horas a todos dar las gracias en sus distintos idiomas y Thor tradujo diligentemente cuando no era comprensible, que era en su mayoría. Aparentemente, el implante de traducción que Brandt había obtenido a través del Nova Core simplemente no podía entender todos los idiomas, a pesar de que Allspeak podía entender la intención detrás de todo habla inteligente. Harry no confió en el implante hasta que Peter Quill confesó que también tenía uno y le resultó útil. Habían necesitado protegerlo con runas, pero terminó siendo un beneficio, especialmente cuando trabajó en otros países. Sin embargo, eso no significaba que Harry todavía no tuviera Allspeak en su lista de cosas por aprender. Cuando finalmente se fueron,
Harry tomó una decisión rápida y sacó su espejo para organizar un transporte rápido para la gente de regreso a sus planetas con Heimdall. Le arreglaría un pensadero para usarlo con ese propósito. Supuso que era una buena idea para él tener uno de todos modos. Su vida sería un poco más sencilla si alguna vez necesitara informar sobre algo que vio. Hecho esto, regresaron a la isla, donde Fury se estaba tomando un día libre y charlando con Hera, Odín y Frigga mientras estaba recostado en una tumbona, bebiendo una bebida tropical. No despegaba con frecuencia, pero Enepi realmente tenía la capacidad de confiar en que su gente haría su trabajo, ahora que los contratos protegían todo. No era frecuente, pero después de la tormenta, que era Thanos, le habían sugerido que descansara un poco. Corría la teoría de que no había dormido desde que ocurrió el primer ataque en Sandar. Harry se sentó en la barra con sus amigos, después de saludarlos, y tuvieron exactamente 4 minutos de paz, antes de que Tony hablara. Entonces, ¿cuándo nos vamos a salvar tu mundo?, preguntó, sabiendo muy bien que los otros Vengadores podían oírlo. Harry debería haberlo esperado, honestamente. Tony no lo dejaría irse sin respaldo y el equipo eran todos sus amigos. Como era de esperar, todos miraban a Harry con diferentes preguntas en sus caras. Steve, sin embargo, parecía listo para simplemente levantarse y empezar a empacar. Harry realmente apreció la forma en que Steve ni siquiera necesitaba escuchar cuál era el plan para decidir unirse y apoyarlo. Tenemos tiempo, Harry dijo simplemente. ¿Pero cuál es el plan?, Tony persistió. ¿Puedo al menos emborracharme primero?, preguntó Harry. Hablar de viajes en el tiempo siempre me da dolor de cabeza. Esto hizo que incluso las cejas de Steve se alzaran, en duda. ¿Viaje en el tiempo?, preguntó. Un poco, dijo Harry, evasivamente. ¿Qué tipo?, preguntó Bruce. Porque jugar con el tiempo es algo peligroso, en teoría. En efecto, dijo la voz de The Ancient One, mientras aparecía al otro lado de la barra, como si hubiera estado sentada allí todo el tiempo. Tony, que había saltado sorprendido, preguntó, ¿dónde has estado? Hace meses que no te vemos. He estado aquí, en la isla. Yao mintió con una sonrisa. Había estado siguiendo todo lo que sucedía desde la dimensión del espejo, en caso de que la necesitaran, pero ellos no necesitaban saberlo. Me mantengo ocupado. Hay mucho de qué ponerse al día cuando has pasado tanto tiempo como yo protegiendo el mundo. Tony estuvo a punto de preguntar por qué no ayudó, por qué no había estado allí, pero realmente no podía decir eso después de una declaración como esa. Me parece bien, él cedió. En efecto, dijo de nuevo, luego se volvió hacia Harry. También me gustaría conocer el plan. Después de todo, estoy excepcionalmente calificado para ayudar. Harry suspiró. Bien, dijo mientras pedía un trago de whisky de fuego asgardiano, para ayudar con el dolor de cabeza que se avecinaba, solo para que ya estuviera frente a él. Aquí está el plan, comenzó, mientras asentía con la cabeza hacia Eldrin en agradecimiento, antes de tomar el trago y comenzar a informarles de su plan. Esa conversación duró todo el resto del día mientras comenzaban a planificar el viaje y él dio toda la información que pudo. Ella y Loki insistieron en ir con él, a pesar de que sabían que había una alta probabilidad de que quedaran aislados del pueblo de Asgard y, por tanto, del poder que representaban. Después de todo, Harry no podía llevarse la isla con él. Steve también estuvo instantáneamente a bordo, al igual que Tony, Bruce y Wanda. El resto se quedaría para cubrirlos, en caso de que ocurriera alguna emergencia, en lo que Harry sospechaba que solo tomaría unos días aquí. Ni siquiera se habló del hecho de que Natasha iba a ir. Luna, extrañamente, optó por no participar con una de sus sonrisas cómplices, diciendo que tenía otras cosas que hacer. Harry había pensado que ella querría ver a su padre otra vez, pero no mencionó el tema. A la mañana siguiente, Tony ya estaba ocupado con uno de un par de proyectos que quería completar antes de irse y Jarvis estaba ocupado en otro proyecto para Harry, quien tenía sus propios planes que hacer. Había tenido una idea que le hacía cosquillas y quería intentarla durante los siguientes días, mientras los demás todavía se preparaban. Obviamente le había contado a Natasha sus planes y luego se puso a trabajar. Su anillo de energía estaba conectado a un MSC Shell remoto, que estaba en Svartalfheim. Este, a su vez, tenía una dimensión de bolsillo, a diferencia de los demás, que estaba lleno de discos metálicos cubiertos de runas de almacenamiento de energía física. Ellos, a su vez, estaban conectados a las runas, a través de un cableado de adamantita, que medía el poder y conectaba su anillo al poder almacenado en su interior. También había creado una fábrica de conjuros y encantamientos, que podía producir MSC Shells a pedido.
El único problema con ellos era que lentamente agotarían su poder hasta que los caparazones desaparecieran, hasta que descubrieran cómo usar runas para reciclar la energía que escapaba de regreso al caparazón, lo que los hacía durar mucho más. Su trabajo con su dimensión de bolsillo personal todavía estaba en curso, pero le había dado una idea de cómo expandir el bolsillo usando nada más que su propio poder. Iba a intentar algo similar ahora. Quería probar su teoría dedicando la energía que entraba, una vez que el dispositivo estaba lleno, a extender el bolsillo y luego conjurar carcasas y cableado MSC temporales. No durarían para siempre, pero deberían poder sostenerse con la energía entrante hasta llegar a un punto en el que la pérdida de energía en todos los proyectiles conjurados fuera la misma que la potencia entrante. En ese punto se alcanzaría un equilibrio de pérdidas y ganancias. Harry entró al bolsillo a través de una aparición, dejando su anillo de poder afuera en el taller, en caso de que causara problemas al estar tan cerca de su fuente. Luego, Harry fue al borde del bolsillo e inscribió otro conjunto de runas, las mismas que mantenían el bolsillo actual, pero lo dejaron en un estado en el que era maleable, que era como normalmente expandía un bolsillo, antes de volver a colocar las runas. Para mantener la forma actual, al menos. Este específico, sin embargo, sería mantenido por el poder entrante, por lo que el conjunto de runas podría dejarse en este estado maleable. Luego intentó expandir el bolsillo y dejar que se cerrara nuevamente a la normalidad, lo cual funcionó bien. Luego comenzó con el encantamiento de conjuración, que crearía los discos y el cableado temporal. Habiendo hecho esto antes, ahora es mucho más sencillo. Tuvo que modificar el encantamiento para crear los discos y el cableado a medida que aumentaba el espacio disponible. Cuando terminó, volvió a examinar el bolsillo. Al ampliar el bolsillo, notó que los discos y los cables estaban siendo conjurados, pero cuando el bolsillo se encogió, comenzó a presionarlos hacia atrás, por lo que tuvo que desaparecerlos manualmente. Se dio cuenta, con cierto pesar, de que tendría que terminar todo el encantamiento antes de poder probar la expansión nuevamente, y tendría que estar listo para hacer desaparecer los discos si fuera necesario. Durante los siguientes días, trabajó para incorporar todas las funciones que su último proyecto podría necesitar, incluido, entre otros, conjurar aire respirable, para que no se convirtiera en un vacío en el que no pudiera aparecer. Cuando terminó, todo lo que tuvo que hacer fue conectar el cableado después de expandir manualmente el bolsillo y asegurarse de que los discos se retiraran a medida que el bolsillo se contraía. Sin embargo, lo hizo primero, sin querer activar su encantamiento todavía, en caso de que algo saliera terriblemente mal. Cuando expandió el bolsillo, los discos y los cables fueron conjurados, todos conectados como debían, excepto donde comenzaba el bolsillo. Específicamente lo dejó desconectado, por el momento. Cuando dejó que el bolsillo se encogiera, lo hizo lentamente, pero descubrió que los discos se retiraban según era necesario. Perfecto. Luego lo expandió nuevamente y confirmó que los discos estaban encantados como debían estar, pero descubrió que no. Fue con frustración que se dio cuenta de que la fábrica de encantamientos tendría que estar conectada para que esa característica funcionara. Podría haberse detenido ahí, pero decidió que ya había dedicado suficiente tiempo a esto. Si no funcionara, estaría bien. Después de todo, podría volver a intentarlo en otra ocasión. Agarró su traslador de emergencia, por si acaso, y conjuró el cableado faltante para alimentar las fábricas y los encantamientos. Al instante notó que el bolsillo comenzó a extenderse lejos de él, conjurando discos a medida que avanzaba, y los discos comenzaron a brillar hasta que estuvieron completamente cargados. Luego el bolsillo volvió a extenderse. Sonriendo para sí mismo, desapareció las conexiones que acababa de conjurar y el proceso se detuvo, pero las nuevas dimensiones se mantuvieron gracias al poder de los discos conjurados, como debería ser. Gritando de alegría por su victoria, Harry conjuró las conexiones nuevamente y observó cómo el bolsillo se expandía nuevamente. Entonces solo necesitaba probar lo último. Harry se apareció afuera, se volvió a poner el anillo y salió. Procedió a lanzar hechizos usando el poder directamente del anillo. Dominó cada hechizo agotador que se le ocurrió y lanzó hasta que estuvo seguro de que el bolsillo debería haber disminuido de tamaño nuevamente. Cuando fue a comprobarlo, se alegró de ver que, de hecho, se habían retirado los discos adicionales y ahora faltaba el bolsillo extendido, mientras que los discos físicos se estaban volviendo a encender. Observó y esperó hasta que se cargaron y luego el bolsillo comenzó a crecer nuevamente. 2 horas más tarde, el bolsillo tenía el doble de tamaño de lo normal y no mostraba signos de desaceleración. Harry sonrió y apareció de nuevo. Montó un espejo de repuesto frente a las runas de monitoreo, que mostraban la carga de la batería y lo conectó a su espejo montado en la muñeca. Ahora podría activar la pantalla a voluntad. Luego regresó a la isla.
Estaba emocionado de ver a Jarvis sentado allí con Wanda. Esos dos habían estado pasando mucho tiempo juntos, ya que Jarvis se quedaría y ella se iría con Harry. Se acercó a ellos y les dijo, «Hola chicos. ¿Estás de buen humor hoy, Harry?». Jarvis dijo con una sonrisa. «¿Hay algo que debas saber?». Harry sonrió y le mostró el espejo. «¿Es esta la pantalla de tu MSC Shell?». Jarvis preguntó antes de que su sonrisa desapareciera. «Esto no puede estar bien. Está a más del doble de su capacidad y sigue subiendo». «Lo sé, ¿no es genial?», preguntó Harry. Luego buscó en su dimensión de bolsillo personal y sacó otro MSC Shell. «Mira, este todavía tiene poder». «¿Qué estás planeando, Harry?», preguntó Wanda. «¿Cómo se conectan esas dos cosas?». «Ah», dijo Jarvis, habiéndolo descubierto. «Supongo que tu nuevo conocimiento sobre las dimensiones de bolsillo te ha dado la capacidad de construir algunos encantamientos nuevos. Y teniendo en cuenta el estado de su MSC Shell, supongo que tiene intención de llevárselo». «Sí», Harry dijo con aire de suficiencia. «Voy a dejar que absorba toda la energía que pueda y luego me lo llevaré conmigo». «¿Estás seguro de que es una buena idea?», preguntó Wanda. «¿Y si el bolsillo no va contigo?». «Es por eso que he estado trabajando para vincularlo a mi núcleo mágico». Harry explicó. «Donde voy, también va mi núcleo mágico y traerá el bolsillo conmigo. También me dieron una muy buena razón para necesitar esto. Me ayudará a salvar a más personas». «¿Tiene la intención de mantener a la gente en su dimensión de bolsillo?», preguntó Jarvis. «No seas tonto». Harry lo negó. «Estoy tomando un plan de respaldo. Va a la dimensión de bolsillo». «¿Por qué no usar simplemente tu bolsa?», preguntó Jarvis. «No puedo tomar la bolsa», dijo Harry. «Su magia está regulada. Los duendes podrán encontrarme en minutos si llego con él. De ahí la necesidad de una alternativa». Jarvis asintió. «Y ahora irás con más poder que cualquier persona viva y todos los juguetes en los que has trabajado desde que llegaste aquí». «¿Traeremos a alguien de regreso?», preguntó Wanda. «Yo, no lo sé», Harry dijo honestamente. Había personas a las que le gustaría traer, pero tenían vidas. Si podía lograr lo que iba a intentar, también tendría que esperar a que sucedieran ciertas cosas. Afortunadamente ya sabía cuándo sucederían los hechos. 6 días después, se completaron todos sus planes. Harry ya había tenido reuniones con los directores y gerentes de EPI y Jarvis tenía un collar que le permitiría parecerse a Harry, en caso de ser necesario. Convocó a una reunión final para discutir lo que iban a hacer. Se reunieron Harry, Natasha, Steve, Loki, Ella, Tony, Bruce y Wanda. «Entonces, ¿están todos listos?», preguntó Harry. «Todos sus artículos han sido devueltos al plan de respaldo y Fox ha decidido pasar el tiempo, mientras nosotros no estamos, en Asgard». Bruce confirmó. «También donó algunas lágrimas y he traído algunas pociones, por si las necesitamos, junto con la que pediste. Todo se está manejando en Stark Industries EP. También tenías el dispositivo de almacenamiento que me hiciste construir». Tony confirmó. «Es posible que también haya traído una o dos sorpresas», dijo con una sonrisa. «No me diste ninguna tarea». Steve se quejó. «Sin embargo, entrené un poco más con el cinturón y el equipo que querías que tuviera». «A nosotros», Ella corrigió. «Creo que todos tenemos el equipo que mi hermano nos hizo. También me he formado en su uso. ¿Podría decidir quedarme con una parte, si se me permite?». «Claro, Ella, considera lo tuyo». Harry permitió. «Loki, Wanda, ¿están listos para esto?», preguntó a los dos últimos que no habían hablado. Él y Natasha habían tenido una última noche con Hera y ella todavía se estaba recuperando de eso. Esperaban que eso la ayudaría. «Estoy deseando que llegue», dijo Loki con entusiasmo. Rara vez tenía la oportunidad de vivir una aventura sin Thor allí. Esperaba volver con algunas historias que pondrían celoso a Thor. «Sería bueno ver a otros lanzadores de hechizos naturales», admitió Wanda. «En realidad, me preocupa más que me consideren sin poderes, en comparación con las brujas normales». Harry no le había dicho lo fuerte que era en comparación con las brujas y magos normales. Él quería que ella se esforzara por mejorar por sí misma y lo había logrado maravillosamente. «No tienes que preocuparte», Harry le dijo. «Lo harás bien». Ya estaba en 7º año en todas sus clases básicas e incluso se había tomado el tiempo para estudiar algunas pociones y aritmancia con Jarvis. Todavía esperaba convertirse algún día en una encantadora, como Harry, pero también estaba muy interesada en la creación de hechizos. «Entonces, ¿cómo vas a viajar?», Tony lo intentó por última vez. Harry nunca se lo había dicho. Tenía tanta curiosidad que podría estallar. «Te lo dije, Tony, no puedo discutirlo», dijo Harry. «Déjalo, Tony.
Natasha advirtió peligrosamente. Se había puesto más de mal humor a medida que se acercaba la misión a la hora de inicio. Harry había discutido lo que podía con ella y una vez le dio dolor de cabeza como advertencia. Si te dice algo que no está permitido, lo estás poniendo en riesgo. Créeme, lo sé. Tony vio la mirada en sus ojos y cedió. Bueno, dijo, sabía que había algo en la información que la muerte le dio a Harry que hacía difícil discutir las cosas. Se había preguntado si era un juramento mágico o algo así, pero lo descartó, ya que Harry una vez le había dicho que nunca haría más de esos. Los juramentos mágicos eran permanentes. No podías romperlos como se puede romper un contrato. Está bien entonces, Harry dijo dándoles a todos una última mirada y asintiendo. Sacó el plan de respaldo de su almacenamiento y lo abrió para ellos. Habían añadido un par de dormitorios más para que la gente pudiera tener privacidad y Tony había traído una supercomputadora reducida, gracias a la partícula PYM, e incluso tenían su propio sistema celular y de comunicaciones. Había una pantalla grande en la habitación de Harry y podrían ver lo que estaba haciendo, una vez que él se lo permitiera. Aparte de eso, tenían una cantidad poco saludable de películas, series, comida y alcohol. Podrían entretenerse solos. Ella incluso tenía su sala de los menesteres pendiente y Natasha no se perdería sus sesiones de entrenamiento con Sensei. Todos subieron al backup plan y Natasha le dio a Harry un último beso antes de subir y cerrar la tapa. Harry lo encogió y lo guardó. Había decidido llamarlo así, en lugar de Pocket Dimension. Era más simple y no revelaría su naturaleza cuando se hablaba de él en compañía mixta. Cuando estuvo seguro de que estaba listo, fue a la sala de los menesteres en la mansión de los Vengadores. Fundó un nuevo Fidelius, para que nadie pudiera encontrar lo que estaba a punto de hacer. Luego se paró frente al espacio donde debería estar la puerta y concentró su magia a través de su anillo. Un par de minutos más tarde, caminó frente a la puerta mientras concentraba su voluntad y su poder en la puerta que deseaba convocar. Cuando apareció la puerta, Harry se estremeció. Era un velo, el velo. Guardó su anillo, respiró un par de veces para estabilizarse y caminó a través del temido velo de la muerte.